Les invito a que abramos la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice así la Escritura: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las edades. La humanidad ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en distintas etapas, en distintas edades, en distintas eras. Los sociólogos, los filósofos y aún los teólogos también han observado cómo han ido las edades de la humanidad cambiando. Y hay 10 edades notables en la humanidad. Para aquellos que la conocen, para aquellos que la escucharon, la leyeron, o para aquellos que la van a escuchar hoy, hay 10 edades marcadas y eras marcadas, comenzando la sociología especialmente, tomando desde la era de Roma. Segundo, la Edad Media. Luego la etapa del Renacimiento. Seguidamente, la Reforma, la era de la Reforma. Inmediatamente después de la era de la Reforma pasó a la era revolucionaria. Seguidamente la era científica. Después pasó a la era de la sinrazón. Después de la era de la fragmentación. Luego pasó a la era de la paz personal. Y estamos desarrollando lo que sería el postmodernismo, que es considerada como las decisiones finales. No vamos a desarrollar esto porque es muy lindo, es interesante poder desarrollar acerca de las eras o las edades de la humanidad. Pero algún día podríamos hacer un mini estudio para ver lo que ha ido pasando. Nosotros no vivimos descolgados de una realidad, nosotros no vivimos separados de una realidad. Lo que sí podemos entender nosotros es que la Biblia enseña de que la gloria sea para el Señor en todas las edades. Dios debe ser glorificado en todas las edades. En cada momento, en cada situación, la gloria de Dios tiene que ser vista en todas las edades. Y en esta mañana quiero tocar un tema especialmente para el carácter de los hijos de Dios en esta mañana. Muchas veces pensamos que participar de la iglesia o participar de una iglesia local es como parte o formar parte de esa vida o la vida que nosotros optamos, ¿sí? Como algunos pueden ser de alguna inclinación política, otros pueden tener una inclinación religiosa, otro puede tener una inclinación, un fanatismo deportivo hacia algún equipo o hacia algún deporte. Otros pueden ser quizás inclinados hacia cierto nivel cultural, lecturas de filosofías, de novelas, de artistas. Y uno va acumulando en su ser, en su persona, lo que va optando, lo que va eligiendo y va formando de esa manera el carácter. Si una persona que tiene un nivel de educación alta, seguramente va a ser muy habitué para esa persona visitar, por ejemplo, las grandes bibliotecas, los grandes museos, los lugares donde probablemente se habla y se educa y se forma la sabiduría por el conocimiento. Si encontramos otra persona que su estilo de vida, su cosmovisión ha sido formada de otra forma, va a buscar simplemente lo que esa persona lo hace sentir pleno, lo hace sentir bien o feliz. Pero no podemos manejar y manipular cambios, ¿sí? No podemos hacer cambios extraordinarios o inmediatos
sin antes haber una transición o un efecto y una causa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De pronto, si yo tengo a una persona que no ha sido formada en cultura, si no ha sido una persona educada en cultura, si no conoce la ciencia, no conoce la literatura y de pronto lo desarraigo de su estado, lo desarraigo de su hábitat, de su lugar, de donde desarrolla su vida y lo transporto inmediatamente a un lugar de alto nivel de cultura, de un lenguaje probablemente de mucha elocuencia, de algo muy exquisito en cuanto a la sabiduría, seguramente esa persona no va a aguantar mucho tiempo. Lo mismo que hacemos a la inversa, si traemos a una persona de un alto nivel cognitivo, social, educativo, cultural, y tratamos de hacerlo insertar de pronto a un nivel donde quizás probablemente no se siente cómodo, va a quizás probablemente durar muy poco tiempo. Los cambios de situaciones, los cambios de niveles han sido traumáticos cuando no hay una verdadera transición o una verdadera aplicación de algunos principios que necesitamos verlo. Nosotros podemos ver que algo ha pasado en la historia de la humanidad, algo verdaderamente ha pasado, de que en la Iglesia de Cristo es un cambio radical. Integrar la Iglesia de Cristo no es un cambio de religión, porque la religión sigue siendo el mismo féretro con distintos colores nada más. Lo que vemos nosotros es que vivir en la vida de Cristo, vivir en una relación de la Iglesia de Cristo, tiene que haber algo que haga que una persona en verdad se quede allí, que una persona se sienta en verdad atrapado, que se sienta a gusto, que se sienta identificado, que se sienta comprometido. Por eso es que hay muchas personas que son simplemente visitantes de la iglesia local. ¿Por qué? Porque su cosmovisión, su cultura, su carácter, sus prioridades, sus tradiciones o culturas familiares no son acordes a lo que Dios presenta como lo que es su iglesia. Entonces gustan un breve momento, gustan un breve tiempo, se deslumbran por las canciones, por el orador o el predicador, le gusta quizás el ambiente de la salutación entre los hermanos, pero es un breve momento y al poco tiempo terminan buscando otra cosa que le produzcan a ellos mayor satisfacción, un alcance personal. Esto tiene que ver mucho con el estado que se va viviendo en la humanidad en las distintas cambios, en las distintas eras. Y estamos atravesando prácticamente la última etapa de la historia de la humanidad. Hemos llegado al modernismo, ¿sí? Hemos llegado a una evolución de la cultura, de la ciencia, que en vez de afianzar los criterios éticos y morales, se ha permitido que el hombre o el humanismo entre en lo que se llama la decisión final. Que el hombre decide su destino, su futuro, pero lamentablemente el caos que se vive en el mundo, la falta de ética, la falta de cordura, la falta de un estado moral, la falta de los ideales familiares, de acuerdo a los hemos recibido de la palabra de Dios, cada vez están más destruidos. Haciendo un poco de historia, en el siglo IV comenzó una gran disputa. Un sacerdote llamado Atanasio, un monje de Alejandría, luchó duramente contra las herejías del arrianismo, que ellos enseñaban que Jesús no es Dios. Entonces, la lucha de este solo monje en contra del arrianismo, un pensamiento filosófico, un pensamiento muy duro, allí trajo serias consecuencias para este monje llamado Atanasio. Él luchó por la verdad y eso lo llevó a sufrir serias consecuencias. Y esas consecuencias, entre muchas otras cosas que él sufrió y padeció especialmente el exilio de Alejandría. Entonces, él recién tuvo victoria de sus creencias y la defensa de la fe en Jesucristo recién en el 325 en el Concilio de Nicea, donde se pudo establecer como un fundamento de fe que Jesucristo realmente es Dios. Pero esto ha pasado en el siglo IV, pero han surgido muchas cosas que han ido aconteciendo en los distintos siglos, en las distintas edades, en la edad donde el hombre empezaba a descubrir cosas y empezaba quizás a introducir sus pensamientos. Por ejemplo, en la era del Renacimiento,
uno puede ver las expresiones, la gran expresión de arte, de la expresión artística. O sea, convivir con el arte era prácticamente normal para la gente, era una forma de expresarse. Pero luego llegó en el siglo XIV prácticamente lo que se conoce como la época del tiempo de la Reforma, ¿sí? O sea, prácticamente hubo 1000 años de distancia, como 1000 años de distancia en que Dios había tomado esta etapa de la Reforma para entonces hacerse presente, introduciendo en las manos del todo ciudadano lo que es la Biblia, la Escritura. Después de 1000 años. Y esto ha sido visto a través de la historia como algo muy productivo. Si bien es cierto, la Reforma, considerado por la Iglesia Romana los protestantes y como algo despectivo por haber protestado, pero la Iglesia Romana a la larga tiene que darse cuenta que la Reforma de Martín Lutero trajo muchísimos beneficios, pero muchísimos beneficios, porque justamente el pensamiento del reformista era de que el hombre es imagen de Dios, el hombre es hecho imagen de Dios y merece también ser respetado. Por lo tanto, todo lo que son los códigos civiles, el registro civil, la educación, la capacidad de poder desarrollar su conocimiento, comenzando con las grandes universidades, el solo hecho de poder tener la Biblia a la mano, de leer la Biblia, la Escritura en su propio idioma, porque antes de la Reforma los sacerdotes daban las misas en latín y de espalda al pueblo, la gente no entendía nada. Por lo tanto, cualquier interpretación humana era creída como palabra de Dios. Lo que ha provocado la Reforma, en verdad, ha sido algo muy extraordinario. Estamos haciendo un poco de historia para entrar al tema. Pero es impresionante cómo el mundo ha sido golpeado. Es como grandes bombas humanistas han golpeado y que de alguna forma ha ido doblando o quitando el curso recto de la humanidad desde después de la Reforma, y han traído grandes complicaciones para el día de hoy. Entonces Dios siempre ha levantado hombres fieles en las distintas etapas de la vida para que entendiesen principalmente los tiempos en que estamos viviendo. Y es necesario poder parar nosotros en esto. Dios levanta siempre hombres temerosos, que creen en la palabra de Dios, pero que saben discernir los tiempos. No viven como en una burbuja, no viven entregados a la buena de Dios, como se diría, a la aventura, sino que son personas que comprenden. En cada generación los desafíos han sido mayores como retos al hombre, y el hombre debe tomar decisiones sobre esto. Pero, por ejemplo, en el siglo XVIII, un pensador, Roche, ha escrito diciendo: la verdad no es por las Escrituras, sino por la razón del hombre. Desde ese momento es como que la Biblia ha pasado para un segundo, tercer plano, y el hombre empezó a pensar simplemente qué era lo correcto. Y esto dio lugar a que todo lo relativo sea lo que hoy se vive. O sea, no hay nada absoluto, todo es relativo, y mucho más el ponerle dudas a la palabra de Dios. Entonces, como verán, estamos viviendo en un tiempo final donde la gente, hablarle de la Biblia, le dicen: ¿y qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Muchas personas no creen en la palabra de Dios. Y saben, Dios dijo que el que se acerca a Él es necesario que crea. Y Él se revela a través de la palabra, y si no cree en la palabra es obvio que no va a poder conocer nunca a Dios, porque Dios determinó que Él sea conocido a través de la palabra. Entonces, han habido golpes y bombas en el siglo XIV, la bomba científica por Charles Darwin, ¿sí?, que trajo tremendas cosas con el tema de la evolución, ¿sí?, de que el hombre viene del mono. En el siglo XX, la otra bomba que estalló en la humanidad fue de la filosofía de Sigmund Freud, el padre de la psicología y la filosofía, trayendo otra vez cambios radicales en el pensamiento del hombre. Y por último hemos llegado al siglo XXI, donde la bomba más grande que ha estallado y que aún todavía tiene muchas repercusiones es la bomba de la inmoralidad, ¿sí? El hombre ya no vive por la moral. La moral es algo obsoleto para la humanidad. La moral es algo simplemente como que pasó de moda, que ya no pertenece para este tiempo, y que el hombre, haciendo uso de su libertad,
ha cautivado justamente los lugares que ocupaba la ética, la moral, y las ha desplazado como lo ha desplazado a Dios del pensamiento del hombre. Entonces, en esta mañana quiero que reflexionemos tomando un poco esta introducción. No soy un experto en historia ni en sociología, pero traté de hacer una exposición panorámica y dentro de todo lo que más resalta acerca de la humanidad. Pero si bien es cierto, no voy a exponer en este momento acerca de las eras del hombre o la humanidad, sino que quiero exponer la palabra de Dios, que es lo que me importa. Entonces vamos a ir al primer libro de Crónicas. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 12, y vamos a tomar lectura del versículo 32. Y voy a relatar desde este suceso histórico lo que quiero en esta mañana traer como una aplicación. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así este versículo: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En este versículo quiero resaltar esta palabra para que usted preste atención. La palabra hijos, la palabra principales, la frase entendidos en los tiempos, que sabían lo que había que hacer y que todos le oían sus dichos. Este contexto, si ustedes ven el subtítulo del capítulo 12, ¿qué dice el subtítulo? El ejército de David, el rey David. Siempre en la Escritura el rey David es una figura tipológica de Cristo. Si tuviéramos que ver nosotros en este momento, tendríamos que decir que el ejército de Jesucristo tiene ciertas características. Les aconsejo para Eduardo, Juan o los predicadores, el anciano, los que son predicadores, que sería un lindo tema para desglosarlo todo el capítulo, para ver las características del ejército de Jesucristo, ¿no? Porque describe muchas actitudes que son principios para estar presente. Pero fíjense ustedes que la palabra está mostrando que entre los ejércitos, acuérdense que David, cuando huía del rey Saúl, estuvo un tiempo en Siclag, y resulta ser de que varios valientes vinieron para reunirse, y eso eran guerreros que estaban dispuestos a todo, con tal de que David llegase a sentarse en el trono, que él sea el rey. El versículo 38 dice esto: todos los hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Si podemos tomar este versículo y aplicarlo a nosotros en el carácter que tiene que tener la iglesia en este siglo XXI, en este siglo de las decisiones finales, donde se acaba la historia de la humanidad y donde toda la inmoralidad está por todos los rincones de este planeta Tierra, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Ahora, yo voy a hacer la pregunta más difícil que voy a hacer en este momento. ¿Quiénes de los que están aquí pertenecen a la iglesia de Cristo? Levante sus manos. ¿Seguro? Bueno, no tiene escapatoria si usted dice yo soy de la iglesia de Cristo, porque a usted le está hablando el Señor, porque a usted le está diciendo cómo debe ser su carácter, porque usted tiene que entender cómo vivir en este tiempo. Y mis hermanos, nunca a través de las 10 eras que hemos mencionado y nunca a través de todo el tiempo de la humanidad, jamás Dios ha dejado desprovista a la humanidad sin que Dios levante una voz como Atanasio, que disputó y guerreó por la verdad y logró obtenerla. Aquí dice que todos los hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto
Habla de la intención con que se movían. Vinieron con un corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Mis hermanos, vivimos en un tiempo donde la iglesia debe tomar ya el protagonismo. Claro, mis hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si no lo hace la iglesia de Cristo que está en todo el mundo, ¿quién lo va a hacer? No estoy diciendo para nada que nosotros vamos a cambiar la situación de este mundo, porque es muy claro que Dios ya tiene planificado una sola cosa para este mundo: destruirlo, porque Él ya planificó un cielo nuevo y una tierra nueva. No estoy diciendo para nada que nosotros vamos a hacer volver marcha atrás para que vuelva la moral a ser reinante en este mundo. Eso no va a pasar. Estoy hablando justamente de lo que significa guerrear. Y guerrear es predicar el Evangelio y arrebatar almas cautivas en el reino de las tinieblas, donde Satanás ejerce autoridad y dominio para cegar los ojos de su entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y hermanos, usted es parte de la iglesia de Cristo y usted tiene vínculos familiares, amigos, vecinos, gente a quien usted ama, que sabe que sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay esperanza. Que uno puede vivir en este mundo una vida mejor, más tranquila, más digna, incluso hasta enriquecerse, pero sin Cristo se va al infierno para una condenación eterna. Y nosotros no estamos pensando en lo temporal, estamos pensando en lo eterno. Nosotros no estamos pensando en el alivio, en la calma personal, mis hermanos, estamos pensando en el destino eterno de una persona, en la gloria al lado de Jesucristo. Ya no es por la razón en el tiempo de la inmoralidad. Ahora es por lo sensual y por lo emotivo. La carta del apóstol Judas es el último libro antes de Apocalipsis, para aquellos que no conocen todavía la Biblia. La carta de Judas no tiene capítulo, es una sola carta. Podemos ver nosotros en el versículo 19, pero vamos a leer un poquito antes, vamos a leer del 17. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales os decían: en el postrer tiempo. ¿Sabe lo que es la palabra postrer? Último, ¿sí? ¿Cuándo se sirve el postre? Al último, ¿sí? En el postrer tiempo, en el tiempo final. Ahora, mis hermanos, esta carta está dirigida para ahora. En este tiempo final, dice: habrá burladores. ¿Es o no es así lo que está pasando? ¿Se burlan de la palabra de Dios? ¿Se burlan de Dios? Hace un par de meses atrás, la marcha del orgullo gay se llevó a cabo en Israel. ¿Supieron lo que pasó con una persona sumergida en pecado que era un travesti desnudo, con sus pechos al aire, estaba crucificado, mofándose de Jesús? Salió por todas las televisiones. Supo que al mes ese hombre murió, lo asesinaron y estaba desnudo con los brazos abiertos como si estuviera en una cruz. Esos son juicios, hermanos, que se ven cuando se está provocando y profanando el nombre del Señor. Pero saben, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos donde hay burladores. La gente no tiene ningún respeto por las cosas santas. Y me temo que hay muchas iglesias que por querer complacer a la gente han abierto las puertas al mundo y que poco a poco
los burladores han tomado lugar aún dentro de las propias iglesias. ¿Y cómo lo hacen? No burlándose abiertamente de Jesucristo y su palabra, simplemente quitando la palabra desde los púlpitos y hablando de lo que la gente quiere escuchar. Burladores son aquellos que dicen, así ha dicho el Señor y Dios no dijo nada. Burladores son aquellos que venden milagros como si fuera un delivery. Burladores son aquellos que dicen que ustedes pueden pecar, total ya somos salvos y somos pecadores. Burladores son aquellos que aceptan la homosexualidad dentro de la iglesia y la promocionan. Burladores son todos aquellos que van en contra de la palabra de Dios, por más que digan que son convertidos, hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Habrá burladores, y dice que andarán, quiere decir que vivirán según sus malvados deseos. Esto es para este tiempo, mis hermanos. Y dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Y según Jesús dijo que cualquier reino dividido, cualquier ciudad dividida, cualquier casa dividida no prevalece. Es victoria para Satanás. Cualquier lugar dividido. Estos son los que causan divisiones y agrega, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Esta carta está describiendo que en estos últimos tiempos lo que se va a manifestar es la sensualidad y se va a manifestar las emociones. La gente solamente quiere sentir, la gente solamente quiere experimentar, la gente solamente quiere sentir algo de emoción. Para muchas personas, oír la palabra de Dios es aburrido, es pacato, es algo que la última opción de su día lo buscaría como algo para llenar su vida, porque necesita las emociones. Es comprobado que hay gente que puede no leer la Biblia, pero sí ve muchos videos para reflexionar. Porque esos videos para reflexionar tocan las fibras del alma, de las emociones, lloran un poco, purgan un poco sus ojos y dicen que ya Dios le habló. Ese es un error grotesco, mis hermanos. La palabra de Dios para nada va a aprovechar en los sensuales porque no tienen el Espíritu. Los que buscan solamente vivir por las emociones y por la sensualidad que ofrece este mundo, no tiene cabida la palabra de Dios para ellos porque no tienen el Espíritu. Pero ¿cómo vivimos en este tiempo, mis hermanos? ¿Cómo es que debemos vivir como iglesia donde la palabra nos enseña que estamos en tiempo de burladores? Los sensuales que no tienen el Espíritu del Señor son aquellos que causan divisiones. Divisiones en el hogar, con criterios diferentes. Mis hermanos, los propios hogares pueden estar derrumbándose cuando los pensamientos son diferentes. En el único punto en que hombres y mujeres de distintas edades, de distintas culturas, de distintas formaciones culturales y sociales, de distintas formaciones económicas, en el único lugar que somos uno, de un mismo sentir, es cuando venimos a Cristo. En el único lugar, en el planeta Tierra, no hay nadie en el mundo que pueda pensar igual, solamente en la iglesia de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que estamos unánimes, en un mismo sentir, juntos, en armonía. Allí Dios envía salvación, bendición, vida eterna. Solamente cuando estamos en Cristo Jesús. Pero mientras alguien no está en Cristo Jesús, el hogar está dividido por pensamientos, por filosofías, por corrientes humanistas. El hombre debe entender que sin la palabra de Dios no hay punto de unidad. Por lo tanto, hay un serio peligro cuando se sale del diseño de Dios. La música, el arte, la moda, el exhibicionismo y todo lo que lleva a expresar al hombre está siendo visto en este momento como lo más peligroso que atenta contra la vida del ser humano. Cómo nos vestimos, cuál es la moda, qué es lo que nosotros oímos, qué hacemos, qué disfrutamos. ¿Qué es lo único que puede cambiar al hombre?
¿Con qué nos presentamos en esta sociedad? ¿Se puso a pensar? Pareciera ser que nuestro mensaje de la Biblia es obsoleto comparado a todo lo que hay en esta humanidad. ¿Con qué nos presentamos? ¿Se dio cuenta de que el Código Civil va en contra de los principios de la palabra de Dios? El razonamiento humano, el liberalismo, el relativismo y todas las promiscuidades que están habiendo por la sociedad, mis hermanos, no encuentran cabida en la palabra de Dios. Para ellos es algo obsoleto. Hablar de que la Escritura dice que el hombre es para la mujer y la mujer para el hombre es algo obsoleto. Para ellos es algo anticuado. Porque ser progre hoy en día es ser libre de restricciones. Y el ser progre, es simplemente aniquilar las verdades morales de la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿qué es lo único que puede cambiar al hombre? Hay un mensaje que a través de las edades se ha mantenido fiel y firme y sigue siendo eficaz para transformar el alma de una persona. Que Dios sea glorificado en la iglesia, en Jesucristo, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo en Efesios 3:21. Que Dios sea glorificado en todas las edades que ha ido pasando, ha habido una sola forma de que Dios sea glorificado. Y no ha cambiado porque hemos llegado al siglo XXI. No ha cambiado esa forma. Sigue siendo eficaz, sigue siendo poderoso, sigue siendo lo que más deleita a los ojos del Padre desde la gloria, ver que su iglesia proclama el Evangelio. Sigue siendo lo más extraordinario. El mundo ha avanzado con la ciencia, la educación, la cultura, la tecnología, el arte, la expresión. El hombre se ha enriquecido por explotar toda su sabiduría. Pero ante los ojos de Dios no hay nada más hermoso que los pies de lo que anuncia la paz y el Evangelio de Jesucristo. Para los ojos del Señor no hay nadie más hermoso en esta tierra que los que predican la verdad del Evangelio. Tenga título, tenga dinero, tenga riquezas, tenga fama, tenga renombre, salgan en las tapas de los diarios, salgan en las carteleras más grandes de Hollywood, tengan lo que tenga, Dios mira con abominación el triunfo del hombre. Dios mira con agrado. Dios mira con deleite. Dios mira con mucho amor a aquellos que en medio de los tiempos, en medio de las aflicciones, en medio de la inmoralidad, no temen pararse con la palabra del Señor y decir: la verdad del Evangelio de Jesucristo es esta: arrepiéntase antes que sea tarde, porque hay una sola puerta abierta para la salvación de tu alma, y es Jesucristo. Y el que no entra por ella no alcanzará jamás la salvación, pero el que entra por esa puerta será salvo para toda la eternidad y estará en gloria con el Señor Jesucristo. El único mensaje que hay para decirle a toda persona que cree que alcanzó la cúspide es decirle: óyeme bien, el Señor Jesucristo te ordena que te arrepientas ahora mismo de tus pecados. ¿Cómo opera el mundo? ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Cómo han logrado expandir sus filosofías? Tenemos el ejemplo del terrorismo de ISIS. ¿Se dio cuenta cómo está por todo lugar? Publicaron hace poco la última y gran amenaza a la reina de Inglaterra, que tiene todo listo ya para hacer un atentado contra ella. Están esperando el momento. Y la guardia de seguridad está viendo por dónde puede suceder. ¿Se ha dado cuenta del crecimiento de las sectas que hay en todo el mundo?
¿Cómo alcanza esto? ¿Cómo se ha propagado todo esto? ¿Y qué hablar del movimiento gay en todo el mundo? Ellos tienen una forma, reclutan, adoctrinan, ellos quieren ser protagonistas, ellos quieren pertenecer, quieren tener identidad, quieren sentirse parte de alguien o de algo, ellos quieren mostrarse, por eso es que logran entrar en todo lugar. Yo me pregunto, la iglesia no quiere pertenecer porque ya es. La iglesia ya está. La iglesia tiene una doctrina. La iglesia ha sido reclutada por Jesucristo. La iglesia tiene una identidad de pertenencia. La iglesia abraza el libro de la verdad porque es el único libro que nos dice quiénes son, dónde están, qué hacen, hacia dónde vamos. La Biblia es el único libro que condena y a la vez salva al pecador. Mis hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la palabra de Dios en el mundo ahora? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están los cristianos en este momento? ¿En qué sueño ha caído la iglesia que ha dejado pasar todo este tiempo? ¿Dónde ha caído la pasión de la iglesia? ¿Dónde está el primer amor de la iglesia? ¿Dónde está el fuego por la pasión, por el evangelio de Jesucristo de la iglesia? Se dio cuenta que es inútil sentarnos a mirar por la ventana cómo crece la maldad y decimos, qué lástima todo lo que está pasando. Mis hermanos, el momento de mayor oscuridad es donde resplandece la luz. Y mis hermanos, este tiempo está comenzando a ser favorable para la iglesia, porque cuando toda la oscuridad se está poniendo más densa, es hora de que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, no importa si es jovencito o es mayor, no importa si tiene meses de cristiano o años de cristiano, no importa quién sea usted hace un rato levantó la mano diciendo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, este mensaje es para usted, no lo dé para su hermano, es para usted. ¿Cuándo usted se va a levantar para brillar como una luz en las tinieblas? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué espera? ¿Que un ángel descienda y le imponga una espada en el hombro y le diga, ahora es tu tiempo? ¿Qué espera? ¿Que venga un súper ungido para que te dé una palabra profética que te diga que es el tiempo? Mis hermanos míos, la Escritura dice algo muy importante para tener en cuenta. Oh, amados hermanos, guerreros estaban preparados para la guerra con un corazón perfecto y estaban dispuestos a poner a David por rey. Hermanos míos, nosotros pertenecemos a un reino y debemos proclamar el reino de Jesucristo. La iglesia no está incompleta, la iglesia está perfecta. La iglesia está completa. Y lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, la iglesia tiene todas las cosas y las hemos recibido por medio de Jesucristo que nos llamó. La iglesia no está incompleta. La iglesia tiene todo lo suficiente que necesita. Pues, ¿qué hacemos? Dios está buscando de esta congregación también misioneros. Dios está buscando hombres y mujeres que no encajan en nada en este mundo y dicen, no sé qué puedo hacer, no sé, se me pasa la vida y no encajo. Alce los ojos al Señor, porque Dios tiene un plan y un propósito claro y definido de por qué te hizo nacer de nuevo, y comience a usarlo. No sea que aquí haya hermanos que a lo mejor este mensaje le abra
el entendimiento el Señor y comience a decir, es hora de prepararme porque el Señor me va a enviar a otras naciones, a otros lugares, aunque sea zonas rurales que necesitan, que hay gente que está clamando por oír el Evangelio de Jesucristo. Perdónenme, hermanos, pero yo conozco la ecuación matemática de la Biblia que dice que el que quiere guardar su vida la va a perder, pero el que ponga su vida al servicio del Señor, ese es el que en verdad la gana. Envejecer sin Cristo es triste, pero envejecer para Cristo es glorioso, mis hermanos, porque estamos al servicio del Señor. Y es tiempo, hermanos, de que usted comience a expresar el Evangelio en su propia casa. Es necesario que usted empiece a levantarse como un hombre, una mujer que ha sido en verdad justificado. Porque el que ha sido justificado, Dios no lo culpa de nada. Y si Dios es el que te justifica, ¿quién podrá acusarte? ¿Y sabe por qué hay tantos cristianos que están guardados en el silencio? Porque todavía escuchan a Satanás que te acusa en la cabeza diciendo, ¿vos querés hacer esto? Y quiere transferirte vergüenza para que no hables públicamente. Amados hermanos, quien ha sido justificado, ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo y delante del Padre de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Ante los ojos del Padre, usted, hermano, está redimido. No le debe nada al Padre porque Cristo canceló tu deuda en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay nada que te detenga. Ve y predica a todos y háblales a todos porque el fin viene. Y el fin viene con dureza. El fin viene con tribulaciones, el fin viene con gran dolor, donde muchos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, dice la palabra. Háblales del amor de Jesucristo, háblale a los hogares deshechos, háblale a las madres que tienen a sus hijos con drogas. Háblale de Jesucristo, háblale de Jesucristo. ¿Quiénes son estos entendidos? ¿Quiénes son estos entendidos en los tiempos? Primera de Crónicas 12:32 dice, y los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Comienza la palabra con hijos. Hijos. Nadie puede ser hijo si no tiene padre. Nadie puede ser hijo si no tiene padre. Y nosotros somos hijos, nada más y nada menos que del único Padre celestial. Por favor, cierre sus ojos y diga conmigo, soy hijo de Dios. Pero crea lo que está diciendo. Soy hijo de Dios. Él es tu Padre, iglesia. Él te adoptó. La adopción es el derecho legal a ser hijos de Dios. Hermanos de Cristo. Coherederos de la herencia eterna. Y la misma autoridad y el mismo poder te lo ha dado el Padre como un derecho legal. Segunda palabra es principales. Yo aquí veo principales. Mire, cada vez que hay lluvia, veo principales. Cada vez que hay fiestas calendarias, Día del Padre, de la Madre, aquí veo principales. Cada vez que hay fríos terribles, aquí veo principales. Porque ¿saben quiénes son principales para Dios? Hombres y mujeres fieles, que no ponen excusas, ni buscan excusas para no estar. Porque no venimos a congregarnos para rellenar un culto. No sé usted, pero yo vengo a escuchar la voz de mi Rey,
que me ordena cómo debo vivir en la semana y qué es lo que debo producir en la semana para que cuando vuelva otra vez tenga herramientas para glorificarle y muchos motivos para agradecerle y alabarle, mi Señor. Por eso venimos a su casa, por eso venimos a su encuentro. Por eso es que nosotros venimos, porque la celebración no es para nosotros, las alabanzas no son para nosotros. ¿Qué nos importa si a usted le gusta o no le gustan las canciones? Porque no son para usted, son para el Rey que merece ser exaltado. Es Él el que debe ser glorificado, es Él el que debe ser bendecido. Y cuando venimos con acción de gracias por sus atrios, es por todos los frutos que hemos logrado conseguir en la semana para su gloria. Porque no entraré a su casa con las manos vacías. Y no estoy hablando del dinero, estoy hablando de sus coronas que van a ser arrojadas a los pies del Señor por haber logrado lo que usted ha hecho por obediencia al Señor que te mandó. Esos son los principales, los comprometidos, los guerreros, los que no tienen vergüenza, los que no tienen ningún temor al fracaso. Son los principales, los que muestran sabiduría. Son esos principales que apenas hay alguien que va a enseñar la palabra, son los primeros que están para escuchar, para aprender. Porque el apóstol Pedro dice que todo lo hemos recibido por el conocimiento que hemos alcanzado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer la victoria si no conocemos al victorioso? Amados hermanos, los hijos que van a poner en gloria a nuestro Rey por la victoria cuando Él venga son los principales. Son fieles. ¿Usted es fiel? Si yo tendría a veces que mostrar las excusas que me mandan hermanos de por qué no vienen. Yo me pregunto, ¿tendría que yo mostrarle a mi Rey las excusas de por qué no vinieron los hermanos? Dios mío, antes de hacer una excusa de por qué usted no asiste a un lugar que convoca al Señor, piense que lo que sale por su boca, producto de su pensamiento, el Señor omnisciente ya lo sabe. ¿No te da vergüenza? ¿No te avergüenza eso? ¿Saben por qué nos excusamos? Por el orgullo, por el ego. Mire, una persona que quiere salir de su estacionamiento y hace marcha atrás, ¡pum!, y le pega a un poste de la luz que está allí. ¿Sabe cuál es la primera reacción que hace esa persona? Mira si nadie lo está mirando. ¿Por qué? Para que no se ría de él, ¿no? No se va a ver desde el auto, nada. Mira si alguien lo vio. Y cuando nadie lo vio, se baja y dice, este poste infeliz. ¿A quién culpa? Al poste. ¿Quién fue el culpable? ¿El poste que se atravesó? ¿Sabe por qué hace esto? Por la naturaleza que traemos. Cualquier excusa nos sirve a nosotros para salir intactos. Amados hermanos, los principales tienen un carácter formado por el Espíritu Santo. Y ese carácter es de Cristo. Padre, sé que esta copa es amarga, pero no sea hecha mi voluntad. Que sea tu voluntad. Y tu Salvador, mi Salvador, encaró hacia la cruz. Y como dice Isaías 53, que Él, por el gozo lo llevó a esa cruz. El gozo de obtener plena satisfacción al Padre lo llevó a esa cruz. Mis amados hermanos, Hebreos dice que Él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Y también lo dice, por el gozo puesto delante de Él. Eso es amor, ese es el carácter de los principales. Que eran entendidos en los tiempos.
Yo no puedo entender cómo hay cristianos que no entienden los tiempos que estamos viviendo y son tan presas fáciles de este sistema. Son tan fácilmente, son tan vulnerables. El que es entendido en los tiempos reconoce, porque está siempre con el autor de la vida. Porque la palabra dice: en tus manos están mis tiempos, Señor, yo sé los tiempos. Eso que entiende los tiempos son los que saben qué es lo que hay que hacer. Y hermanos, hay pocos en estos tiempos que entienden los tiempos. Y a esos pocos es lo que Satanás quiere hacerlos callar. A esos pocos son los que la iglesia debe orar y cubrirlos. A esos pocos son los que los hermanos deben guardar y sostenerlos. A esos pocos son los que Dios ha llamado y ha levantado para que pueda exhortar, para que todos los hermanos oigan y sigan. Amados hermanos, aquí hay hermanos fieles, aquí hay hermanos principales. Y en otras congregaciones hay hermanos fieles y hay hermanos principales. Y en todas partes del mundo están estos hermanos fieles y principales que reconocen los tiempos del Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Ellos oían sus dichos y les seguían. Debemos nosotros encarar en este tiempo un carácter diferente. La iglesia necesita ser protagonista en un mundo que se está despidiendo. La iglesia necesita de hombres y mujeres que no le tengan miedo a la muerte. La gente necesita ver que hay personas comprometidas con una verdad, porque saben, nadie muere por una mentira. Y cuando cualquier mentira es descubierta, ¿saben cómo hacen los sicarios y para hacerlos cantar a ver si es verdad o no? Lo golpean tanto hasta que dice. ¿Saben, hermanos? Satanás hace 20 siglos que viene golpeando a la iglesia y la iglesia jamás se retractó de la verdad. La iglesia sigue predicando el evangelio de Jesucristo hasta la venida del Rey. Hay una palabra que dice: ¿hallará fe cuando venga el Señor en la tierra? ¿Cómo te encontrará el Señor en pleno servicio, en plena actividad? ¿Te encontrará el Señor con mucho amor y pasión? ¿Hablarás de Cristo? Amados hermanos míos, en esta era de las decisiones finales, donde el mundo decide odiar y aborrecer a Dios, este es el tiempo en que la iglesia decide proclamar a Jesucristo con todas sus fuerzas. Hermanos, tu corazón en este momento recibe la palabra. El Espíritu la aplica. Pero si el Espíritu te habló, no tengas dudas que de acá a poco tiempo la dirección del Señor será tan clara que no podrás otra cosa más que decir: Señor, aquí estoy. Y probablemente de los que están en anonimato, de los que nunca se sintieron útiles, es más, lo que dijeron: yo me siento inútil. Amados hermanos, no se sorprenda que el Señor te esté usando y comience a utilizarte para proclamar el Evangelio. ¿Saben qué me gusta de los que suben a Sion, los que están en Cristo? Ya no hay tímidos, ya no hay inseguros. Cuando alguien sube la montaña a Sion celestial, cuando alguien va a Cristo, ya no hay vergonzosos. Allí, el que no era, ahora es. Por eso, mis hermanos, los que sufren con la timidez, que cuando alguien te mira, vos bajas la cabeza, que cuando alguien te dice que o hables, no sabes qué decir y te pones rojo como un tomate. Si sos esas personas que cuando viene gente te vas porque te da vergüenza hasta que te vean, si sos esa clase de persona, el mensaje es dirigido para ti, específicamente para ti. Porque Dios no quiere personas que se apoyan en su propia prudencia.
Dios no quiere personas que se sienten confiadas en sus propias fuerzas y destrezas. Dios quiere que los débiles del mundo sean exaltados por el poder de Jesucristo. Dios quiere que los que se sienten más tímidos, más inseguros, los que no saben expresar ni siquiera una palabra, sean lo que el Espíritu Santo los haga hablar con denuedo de toda la palabra de Dios. Dios está pensando en ti. Por eso necesita que tú hables con Dios. Háblale a Dios. Él quiere escucharte. Él está más interesado en escuchar tu voz que tú la de Él. Él quiere oírte. Dobla tus rodillas en tu casa. Dobla tus rodillas y habla. Esa simple oración que hables, el Espíritu Santo te hará sentir que tu oración ha sido oída por el Padre. Y fue oída por Dios. Dios Padre te ha oído. Ora, iglesia, ora por tu familia, ora por tu esposo, por tus hijos, por tu esposa. Ora, no te detengas. Ora, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Dios va a derramar bendiciones. Dios va a ser presente, porque si hay un hombre, una mujer como Atanasio, que solo se paró para defender las herejías, Dios levantó a la verdad a su tiempo. Nunca jamás Dios ha dejado a un hombre, a una mujer que ha confiado en Él sin respuesta. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, dice su palabra. ¿A quién le vas a creer en este siglo? ¿En quién vas a confiar en este siglo? Donde la humanidad está tirando a Dios a la basura. ¿Dónde está la iglesia? Tú eres la iglesia. Basta de tener miedo. Háblales. ¿Qué importa que te carguen? ¿Qué importa las burlas? ¿Qué importa tu reputación? Háblales de Cristo, porque eres siervo del Dios Altísimo. Cierra tus ojos, por favor. Quiero darte gracias, Padre Celestial, por haberme dado la voz para poder transmitir tu mensaje. Quiero darte gracias, Padre, por la eficacia de tu palabra. Te doy gracias porque incluso palabras que yo no las había planeado han salido de mi boca, Señor, por la inspiración de tu Espíritu. Has quebrantado mi alma, Señor. Has hablado por mi propia boca, Señor, lo que mi alma necesita aún corregir. Oh, Padre, cuán inmenso es tu amor. Cuán eterno es tu amor, Señor. Cuánta paciencia. Cuánto amor, Señor. Permítenos por un momento, Señor. Por favor, por un momento, aunque sea un segundo, que tu Espíritu Santo nos haga entender en verdad quiénes somos y a quién pertenecemos. Haznos por un momento sentir que pertenecemos al ejército más poderoso, indestructible, cuyo rey es santo. Y hay tanto amor. Qué hermoso momento nos estás brindando, Padre. Qué hermoso momento nos estás dando, Señor. Glorifícate, Señor, en este fin del mundo. Glorifícate en tu iglesia final. Porque tenemos la esperanza de ver con nuestros ojos cuando las nubes se abran y nuestro Rey aparezca. Oh, qué inmenso amor, cuán dulce, cuán grande amor.